Este video no está dirigido solamente al católico, sino también es para fortalecernos nosotros como cristianos de por qué el Padre Nuestro recitado literalmente, rezado a Dios, no va conforme a lo que Él pide de nosotros. Bueno, el- esto muchos lo recitábamos sin saber dónde aparecía en la Biblia, porque en ese tiempo ni siquiera abríamos nuestras Biblias. Con el tiempo nos enteramos que aparece en Mateo 6 y también aparece en Lucas 11, aunque algunos dicen que no es lo mismo, pero bueno, vamos a tomar el versículo clave, el 6:7. Aquí dice, y orando no usen vanas repeticiones, batalogeo en el griego, que es de repetir cosas, charlotear, charla, etcétera, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya con este versículo nosotros podemos darnos cuenta que así como recitado literalmente, no corresponde. No corresponde porque el Señor no le gusta que le repitan así como los conjuros. Yo te conjuro en esto, yo hago este hechizo en esto, con esta palabra, etcétera. Eso es número uno. Número dos, si fuera literalmente, como lo vemos, está en Mateo 6 y está en Lucas 11 y no son lo mismo. De hecho, el llamado Padre Nuestro comienza en Mateo 6, 9 y terminaría en el versículo 13, donde no aparece en todo el versículo completamente. Así que hay que tener cuidado, estimado. Lo que vamos a ver ahora es un detalle más explícito ahora de qué puede significar, qué significa, como usted lo quiera ver, si me cree a mí la escritura, el Padre Nuestro detallado, para que veamos que no es literal, sino que es escribir, son ítems, artículos para que nosotros vayamos orando al Señor, conversando con Él. Dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor es omnipresente, dice el Salmo 139. Está en todo lugar. Entonces, ¿por qué destacar que está en los cielos? ¿Y por qué decirle Padre, primeramente? Porque hay que recordar la distancia. Somos hijos en nuestro Padre, autoridad de índole terrenal. Somos creación, eres el creador, que su trono está en el cielo. Entonces ya tenemos que partir reconociendo esta diferencia entre nosotros y Él. Sigamos, leo en Reina Valera, los datos que les di recién de Lucas, Mateo, todo en un interlineal griego. Importante tenerlo, esto, o si tienes la plataforma Logos, te aparece gratuitamente el hebreo y el griego, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado si se supone que el Señor ya es santificado? De hecho, Isaías, en el capítulo 6, dice que gritan algunos ángeles, santo, santo, santo. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Porque, vamos a la clave de esto, es en Romanos 2:24, dicen, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa de los seguidores en aquel tiempo Israel, hoy en este tiempo la iglesia, los que promovemos el mensaje de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo. Y por eso es importante que sea santificado el nombre del Señor acá en la tierra, porque el nombre del Señor ya es santo, ya es santificado, pero la gente es la que puede ver no santificado a Dios, no un Dios santo, excelso, todopoderoso, si ve que lo siguen, los que lo seguimos, somos de un modo bastante maligno. Y eso lo vamos a ver en el contexto que sigue alrededor. La protección que pedimos al Señor a través del llamado Padre Nuestro, o también llamada la oración modelo en el ambiente más cristiano evangélico. Sigamos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Jehová, el Shaddai, el Elión. Ahí estamos, el Señor se entiende. Venga tu reino, dice. Es una frase tan sencilla, venga tu reino, sí, pero no solamente decirlo, es vivirlo, es anhelarlo, es predicarlo. Y por eso es que el Señor mismo, en el Evangelio, en las cartas de Pablo, si no me equivoco, una de las 5 coronas que se puede recibir en el tribunal de Cristo está mencionada la corona para aquellos que anhelan la pronta venida del Señor. Porque una cosa es saber que viene, otra cosa es tenerla como, wow, va a venir el Señor a entrar a su reino en la tierra. Pero anunciarla y predicarla en un buen modo, no como lo hacen los testigos sin Jehová, ojo con eso. Predicar el reino a través de Cristo, con el milenio, etc. Eso es muy diferente, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Si el Señor dice el Salmo 115 que hace lo que quiere, como Él ha querido, ha hecho. ¿Por qué entonces
tenemos que orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es bastante fácil. Bueno, la cita es Salmo 115:3, para que la noten. ¿Por qué entonces hay que orar para que se haga la voluntad del Señor establecida en el cielo, acá en la tierra? El ejemplo mayor de todo esto es el libro de los jueces, casi al final, la historia de Sansón. La historia de Sansón. Él fue llamado a destruir a los filisteos, a derrotar a los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Y resulta que sí, dice que al final de su vida mató más filisteos en ese, derribando esos dos pilares, que los que mató en toda su vida en combate. Pero ¿cómo lo hizo? Siendo un juguete de ellos, habiéndole rapado las trencitas, después le crecieron, etc. ¿Cumplió su objetivo? Sí, pero no lo cumplió con gozo. Y el Señor nos llama a gozarnos en su voluntad. ¿No fue eso lo que le dijeron los ángeles a los pastores? Gócense, regocíjense, ha nacido hoy su Salvador, le dijeron. Jesucristo. Siempre todo es gozo en el Señor. Es gozo. Y Sansón cumplió su ministerio, su mandato, cumplió la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor se cumple sí o sí, pero no lo cumplió con gozo, con dolor lo cumplió. Ni siquiera pudo ver los frutos de haber hecho su parte destruyendo a los filisteos, los que después fueron acabados en la época ya de David, mucho más adelante. Hágase tu voluntad, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué, Señor, oramos así? Si el Salmo 37:25 dice que ningún justo ni su descendencia mendigará el pan, la respuesta la encontramos en el hecho de que cuando nosotros caemos, el Señor tiene que hacernos, nos empezamos a desviar del camino, el Señor tiene que usar métodos para poder hacernos volver a casa. El hijo pródigo no tenía necesidad de ganar más plata si ya tenía suficiente con su papá, trabajando junto a su hermano, junto a todos los siervos de ahí de donde estaba su padre. Pero no, se alejó del camino, quería ganar mucho más, mucho más. ¿Y qué pasó? El papá era un hombre piadoso, él fue un hombre que perdonó cuando volvió su hijo, pero ¿qué pasó? Ahí ese hijo pródigo tuvo que pasar por el hambre, tuvo que estar con los cerdos para poder sentir la necesidad y volver en sí, y volver a recordar que le falló a Dios primeramente, y luego a su padre acá en la tierra. Así podemos entender el Salmo 37:25. No es que el Señor rompa su promesa, el Señor no lo hace, mis queridos hermanos, pero sí, si es necesario de que tú vuelvas a su caminar, te recuerdes de dónde Él te sacó, tiene que volver a meterte a la pobreza espiritual, incluso la pobreza literal, como lo hizo con aquel muchacho. Luego dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojo aquí, Lucas pone y perdona nuestros pecados. Hay una pequeña confusión acá entre los comentaristas, no saben cómo interpretarlo muy bien o tienen diferentes enseñanzas, pero perdona nuestras deudas. A mí me suena en el sentido de deuda también como pecado, perdón, una deuda con el Señor, no ante nosotros una deuda monetaria, etcétera, porque no sería eso motivo de oración. Estamos en un contexto más espiritual. Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. También lo tengo ahí. Hay que recordarse también exactamente eso, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo lo veo mucho por el tema del pecado, más que nada. Sí, veo el sentido de deuda como una deuda de pecado. Si le fallamos a alguien, herimos a alguien, dañamos a alguien, pedir perdón a ese alguien. Y asimismo el Señor nos perdona a nosotros, tal como la parábola de aquel siervo que le fue perdonada una deuda, pero después él no fue capaz de a su subsiervo perdonarle la deuda. Por eso, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bueno, ¿no? Y vamos a continuar con el último versículo que dice, es el más complicado de todos. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero como si Santiago dice que Dios no mete a nadie en tentación. ¿Cómo se explica esto? Estimado, el Señor cuando estuvo Israel en el desierto, ¿se han dado cuenta? Muchos recordamos la historia de la serpiente de bronce, que fue provocada porque habían serpientes literales que mordían al pueblo. Estimado, en el desierto obviamente también hay animales, y había animales muy peligrosos y venenosos. Pero en ese momento llegaron y atacaron al pueblo, solamente en ese momento.
también fue por lo muy parecido, recordemos a lo del versículo 11 del pan nuestro de cada día. La protección era del Señor con ellos, pero tuvo que permitir quitar esa protección para que los animales les dañaran, porque nuevamente el pueblo judío en aquel tiempo estaba dañando estaba, perdón, blasfemando, atacando y desobedeciendo al Señor. Estimados, Dios no mete a nadie en tentación, Dios nos protege incluso de aquella. Pero el hecho de, y no nos metas en tentación, el verbo meter en tentación, meter en el griego sería llevar, traer, introducir, conducir, en, pues adentro, hacia, tentación, pero líbranos desde el mal, pero líbranos, si no, líbranos desde el mal, como es mayormente entendido, Señor, que nunca llegue llegue el tiempo en el cual me quites de tu presencia y yo termine cayendo en la tentación, como le pasó a Saúl, la tentación de ir a preguntar a las brujas de Endor. Señor, dame el pan de cada día, que no llegue el tiempo en el cual yo te desobedezca y ande mendigando. Señor, perdóname, perdóname como yo lo hago con mis enemigos, con mis deudores de pecado, etc. Empezamos a entender ya que el pan de cada día no es solamente el pan hecho de harina y sal o harina y agua. Entendemos que meter en tentación el Señor no lo va a hacer porque no es su naturaleza, pero sí Él te va a quitar esa protección que Él te ponía. ¿Por qué? Porque va a hacer todo lo posible para que tú vuelvas a verlo hacia Él. ¿Empezamos a entender esto? Quizás sí, quizás no. Es un tema bastante complejo y obviamente en la eternidad comprenderemos todos estos misterios. Pero mientras tanto, amigo católico, no sigas rezando el Padre Nuestro. Mejor busca de corazón a nuestro Padre, aquel que en Cristo nos hizo hijos. Efesios 1:5. Juan 1:12. Estudia tu Biblia. Pide ayuda en una iglesia cristiana. Y te digo, esto es lo que yo vi en un estudio. Podrás decirme, no, yo veo diferente, yo lo veo así, yo también lo veía así. Hermano, lo importante es que tú estudies tu palabra, no para debatirme a mí, no para debatir a otro hermano, sino para debatir con tu pecado. Por eso, porque mientras más estudies la palabra, más alejarás a las concupiscencias, más harás que tu mente se ocupe en las cosas del Señor, Filipenses 4:8. Así que eso, querido hermano, el Señor te bendiga. Amén.